Nos encontramos en el aula de informática de lingüística, dotada con equipos i7 de sexta generación. Tenemos en general buena capacidad, discos de 1 tera con memoria RAM de 8 gigas. Tenemos instalados programas genéricos como la suite de Office. Tenemos algunos programas específicos del orden de programas cualitativos como el En Vivo, Atlas TI, TLAF, por ejemplo, más específico para el análisis de contenido. Tenemos programas cuantitativos como el SPSS, algunos gratuitos como R, y programas especializados que se usan, por ejemplo, en fonética y otra serie de programas gratuitos. Tenemos, por ejemplo, el programa PRA, Audacity, por ejemplo, para hacer el análisis espectral de los fonemas en muchas clases de fonética y apoyo de algunas otras clases. El apoyo de los programas específicos, digamos que le da una mayor oportunidad a los estudiantes para ubicarse no solamente en su vida laboral, sino también en una mayor capacitación académica en cosas muy específicas, como por ejemplo el análisis de espectro de voz. Trátese de problemas, por ejemplo, en la parte forense, donde hay lingüistas ubicados en la Fiscalía y en otros entes de investigación. Bienvenidos al Laboratorio de Lingüística del Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. En el caso de, por ejemplo, nuestra maestría en investigación, el laboratorio es una herramienta fundamental para que los estudiantes vengan y aprovechen el espacio, no solamente para usar sus equipos e instalaciones en sus proyectos, sino también como parte de los servicios de préstamo de equipos también para sus proyectos que se llevan a cabo fuera de la ciudad de Bogotá. En el laboratorio se prestan servicios de distinta índole y les voy a contar un poco sobre nuestras capacidades y cómo trabajamos con la comunidad académica. En este momento nos encontramos en la unidad de habla interaccional que está adjunta al laboratorio de lingüística. La unidad ha sido acústicamente tratada para que el audio que se obtiene en este espacio sea de la mejor calidad. Entonces, contamos con revestimiento en las paredes y además una espuma que aísla el sonido externo. Las ventanas son acústicas, la puerta también, y contamos con estos paneles que absorben la reverberación del sonido y nos facilitan precisamente que no se presenten afectaciones a la calidad de la voz que obtenemos aquí. Estos paneles se encuentran tanto en las paredes como en el techo. Ya en cuanto a los recursos como tal, para la grabación de audio, la interfaz que ya les había mencionado cuenta con 8 canales que sirven para conectar distintos tipos de micrófonos dependiendo de las necesidades que tengamos. Entonces, por ejemplo, si tenemos 2 hablantes interactuando en este espacio, vamos a usar solamente 2 canales más los micrófonos aéreos que también pueden acompañar el registro. La idea de este espacio o su fin es que dentro de la unidad los hablantes no se sientan afectados por el espacio como tal de experimentación como lo es el laboratorio. Este es un lugar que fue adecuado para que los hablantes se puedan sentar, conversar, tomar un café y tener una conversación espontánea, que pues básicamente es también uno de nuestros principales objetivos, poder acceder a esa habla espontánea que tanto nos interesa. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la unidad de habla interaccional es precisamente que asemeje un espacio de descanso y de interacción que tenemos como los que tenemos en nuestros hogares, tenemos también una biblioteca en la cual podemos camuflar
nuestros equipos de obtención de audio, ahí contamos con nuestro panel de conexiones, ahí también ubicamos los transmisores que obtienen la señal de los micrófonos inalámbricos y esto facilita entonces que nuestra recolección de datos se dé de una manera mucho más natural sin estar expuestos al ambiente usual. Como les comenté, el laboratorio de lingüística cuenta con dos espacios principales, la unidad de aula interaccional y el laboratorio como tal, que es en donde tenemos los espacios para estudio independiente de los estudiantes, el trabajo con electroparatografía y el cuarto de control, desde donde llevamos a cabo la coordinación de las grabaciones que se realizan en la unidad de aula interaccional. Entonces aquí en este espacio, en el cuarto de control, también llevamos a cabo el análisis utilizando los software especializados con los que contamos. En este momento nos encontramos en un computador en el cual tenemos memoria dedicada para procesamiento de audio y video y en donde tenemos el software Audition que conectamos a nuestra interfaz de audio Presonus, que está conectada precisamente a todos los micrófonos que tenemos allí en la unidad de aula interaccional. Desde aquí decidimos cuáles canales activamos, con qué micrófonos estamos trabajando y obtenemos los datos que después también se pueden procesar tanto en estos equipos que, como les decía, están especializados para el procesamiento de este tipo de audio y su análisis, o sino también en nuestro computador Mac, que también cuenta con los software y los programas dedicados para el procesamiento de nuestro material de audio. En muchos de los casos en los cuales obtenemos registros de audio aquí en la unidad de aula interaccional, estamos preocupados por el detalle fonético fino, que es el que nos va a permitir hacer análisis acústico. Entonces, por esa razón, una vez los hablantes estén listos, nosotros usamos estos micrófonos inalámbricos que están cerca de la boca del hablante y que nos permiten obtener esos registros de la mayor calidad. Este es un micrófono inalámbrico precisamente con ese fin. Contamos entonces con los micrófonos aéreos que también nos permiten obtener el registro de la conversación y de los temas que se trataron en ella. El laboratorio de lingüística presta también sus servicios, como les venía contando, para que los estudiantes puedan llevarlos a los sitios en los cuales están llevando a cabo sus investigaciones y por ende entonces ofrecemos el préstamo de equipos dentro de nuestros servicios. Entonces, para el préstamo tenemos entonces distintas posibilidades, como por ejemplo computadores robustecidos que soportan altas temperaturas y también humedad. Por ejemplo, para los lugares en los cuales encontramos este tipo de condiciones adversas. Igualmente, los estudiantes pueden llevar grabadoras portátiles que son especializadas en la obtención de datos de habla. Por ejemplo, como esta grabadora Zoom H6 que los estudiantes pueden llevar o los docentes a las distintas regiones. Y esta es la que tenemos disponible. Contamos con 3 unidades. Ya para grabaciones puede ser aquí dentro de la universidad, en la unidad de aula interaccional o aquí en las instalaciones del laboratorio podemos usar esta grabadora que cuenta con una mayor capacidad de canales de audio y la podemos utilizar entonces también como interfaz de audio. Los estudiantes pueden también solicitar el préstamo de una cámara de video si necesitan obtener también imágenes como tal o videos de su procesamiento y obtención de datos, y esta viene acompañada con un trípode que también podemos facilitar. Desde el año 2018, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Humanas y la Dirección Académica de la sede de Bogotá a través de una convocatoria para innovación pedagógica, obtuvimos un electroparatógrafo que nos permite realizar investigación detallada de la articulación y coarticulación fonética que se da en los procesos normales de habla. La electroparatografía consiste en la obtención de datos exactos de los puntos de articulación que entran en contacto con la lengua en el momento de producir la señal acústica. Dentro del proceso de formación, los estudiantes se tienen que preparar en diseñar nuestro paladar artificial, que precisamente en este caso, por ejemplo, tenemos un paladar marcado con todos los puntos en los cuales se deben insertar estos electrodos que después se van a conectar al paladar real. Y lo que nos permite entonces el electroparatógrafo es leer exactamente en tiempo real
en donde hace contacto la lengua en estos puntos. Entonces es un proceso a través del cual nos preparamos para poder insertar estos electrodos, diseñar el paladar, insertar los electrodos y luego hacer las lecturas de los puntos exactos de articulación. Gracias, profesor Héctor. Muy buenas tardes a todos. Quiero iniciar esta intervención señalando que este laboratorio es el resultado de un trabajo colectivo, pero sobre todo muy particularmente mancomunado con Wilson Arturo Rodríguez de la Facultad de Medicina, con quien asumimos el reto de crear un laboratorio en estudios de cognición, cultura y comunicación, pensando en necesidades muy concretas en el país y articulado interdisciplinariamente a varias facultades. Nosotros inicialmente convocamos la Facultad de Ciencias Humanas, de Artes, de Ingeniería, de Economía y desde luego de Medicina. Recibimos muy buenos aportes de facultades, salvo la Facultad de Medicina, que tiene su propio laboratorio, con unos fines específicos que no son los que le competen a este laboratorio. Con esa introducción tengo que contarles que nosotros empezamos esta tarea en 2017 más o menos, gracias a una actividad de investigación que hicimos en la Universidad de Heidelberg, el Grupo Colombiano de Análisis del Discurso Mediático, y en ese momento conocimos el laboratorio de la Universidad de Heidelberg, y con el acuerdo del entonces vicerrector profesor Óscar Loureda, pensamos en la creación de un laboratorio en Colombia con el propósito de ir proyectando una red de laboratorios en cognición en América Latina. A la fecha tenemos un laboratorio en Chile y otro en Costa Rica. Resultado de toda esta labor, Wilson Arturo estuvo en Costa Rica haciendo un curso de formación en el laboratorio de allá. A posteriori en Bogotá hemos hecho varios procesos de formación de los cuales después voy a hablar, pero digamos que solo hasta el 2019 logramos la aprobación del laboratorio y empieza a funcionar oficialmente. Después de esa fecha hemos venido realizando varios proyectos de los cuales también hablo enseguida. Bueno, el laboratorio tiene vocación interdisciplinaria y transdisciplinaria desde la creación, o sea, con ese propósito se construyó y se pensó. De manera que nosotros abrimos el espacio a todas las disciplinas de todas las áreas de conocimiento. Hasta ahora hemos trabajado con la Facultad de Ciencias Humanas y el Departamento de Psicología concretamente, con la Facultad de Economía y concretamente con un instituto de investigación que hay allá, que ahora también lo señalo más precisamente. Y hemos hecho trabajo interuniversitario. Nosotros tuvimos aquí a la profesora Laura Nadal y volverá prontamente a Bogotá a realizar un proceso experimental con nosotros el próximo semestre de la Universidad Carlos III. En los escasos 2 años de trabajo que tenemos, porque 2 años correspondieron a la pandemia, el 20 y el 2021, el 2021 lo dedicamos a hacer procesos de formación, pero voy a leerle rápidamente la síntesis que hice sobre los proyectos que nosotros hemos desarrollado y de los cuales hay resultados inclusive publicados. Con el Departamento de Psicología en 2019 realizamos un proyecto de investigación que se llamó Impacto Visual de la Política del Tabaco en Colombia. En ese momento estuvo al frente de ese proyecto el profesor Ricardo Tamayo y Arturo Clavijo, con el apoyo de la Universidad de Bristol. Luego desarrollamos un trabajo que se llama Evaluación de procesos atencionales en deportistas de alto rendimiento, una tesis de maestría en psicología dirigido por la profesora Marisol Lamprea. Luego hicimos el proyecto Percepción de voto en las elecciones de Bogotá 2019, con el apoyo y la participación muy estrecha de la profesora Laura Nadal, Diana Forero y la profesora de Economía Marta Velasco. Sí, gracias, Marta Velasco. Muy bien. Actualmente estamos desarrollando un proyecto para la Facultad de Ciencias Económicas, particularmente para el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, que se llama Estudio Experimental de Género en el Mercado de Crédito en Colombia.
De manera, todo lo que nosotros hacemos aquí está atravesado discursivamente. No hay ninguna manera de que no estemos pensando en lenguaje, en todas sus expresiones. Por ejemplo, a propósito de este tema de créditos, pareciera que está alejado de los estudios del lenguaje, pero es que todas las formas de aproximarse a la vida social pasan por el lenguaje. Y todas las expresiones que analizamos son del lenguaje, sea en forma de uso de lengua, sea en forma de expresiones multimodales donde tenemos imagen, color, formas, texturas, etc. O sea de usos, digamos, ya elaborados de unidades discursivas que sirven a los propósitos informativos, como por ejemplo cuando tomamos cajetillas de cigarrillo como punto de referencia para una investigación. Esa pieza es una pieza del lenguaje que comunica, que crea unas formas de interacción muy concretas con la población. Entonces yo creo que te contestaría eso de esta manera, y desde luego tendríamos que pensar que siempre estamos trabajando con lenguaje, pero particularmente con unidades discursivas muy complejas. Sobre ese principio de que todo lo que estudiamos está atravesado por el lenguaje, no hay otra forma de hacerlo, yo quisiera referenciar 2 o 3 cosas. La primera es que los procesos de docencia aquí han sido muy intensos, no solamente porque hemos hecho intercambios académicos de estudiantes en el exterior, sino porque también estamos haciendo aquí nosotros trabajo con profesores internacionales que tienen unos dominios y unos manejos muy concretos de los procesos experimentales con iTrack. Entonces, el año pasado hicimos un curso gratuito, de acceso gratuito para estudiantes de todas las carreras. No convocamos solamente gente que estudie lenguas, a todos, porque es que los artistas también estudian lenguaje, todos, o sea, no tenemos ninguna posibilidad en las ciencias sociales, todas las carreras están atravesadas por los discursos, desde la antropología hasta la sociología, por donde quieras que pases, todo está lleno de unidades discursivas y de unidades simbólicas que son objeto de estudio. Entonces nosotros organizamos un curso internacional donde tuvimos 6 profesores de altísimo nivel reconocidos internacionalmente. Voy a leerlos rápidamente. La doctora Inés Recio, del Centro de Estudios para América Latina de la Universidad de Heidelberg. Adriana Cruz, que trabaja en la Universidad de Heidelberg también, es doctora en lingüística y está especializada en el tema de iTrack. La doctora Carolina Bernales, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Cristóbal Julio, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y Marta Rudka, de la Universidad de Heidelberg. De estos 2 de la Universidad de Valparaíso quiero resaltar que Julio es una persona que ha trabajado muchísimo la multimodalidad y entonces hace aplicaciones muy concretas sobre multimodalidad. La otra persona que estaba invitada y que participó activamente en el curso fue Luis Diego Guillén, que trabaja en la Universidad Tecnológica de Costa Rica y que estaba en ese momento terminando su trabajo doctoral en Heidelberg. De manera que fue un curso de altísimo nivel, con mucha participación internacional, donde digamos que logramos unos niveles de formación a un grupo de 15 personas. Bueno, en este laboratorio tenemos un equipo de alta gama con relación a la tecnología eye tracking. El equipo es un A-Link 1000 Plus, es de los rastreadores oculares más potentes que hay en este momento en el mercado. Nos sirve para hacer diversidad de investigaciones y con diferentes tipos de estímulos, imágenes, textos, videos, estímulos dinámicos, es muy versátil. Con este equipo también podemos realizar pruebas de usabilidad y demás tipo de experimentos que podamos relacionar con la idea de interfaz humano-máquina en la evaluación con pantallas. El equipo tiene una potencia de hasta 200 hercios en el rastreo ocular, lo que lo hace un equipo muy preciso. Vamos a hacer una pequeña muestra de lo que realizamos acá en el laboratorio. Le voy a pedir el favor que por favor se acerque y ponga su mentón sobre el soporte. Se acerca y listo. Bueno, vamos a realizar una pequeña prueba. Lo único que usted tiene que hacer aquí es observar lo que va a aparecer en la pantalla.
Tenemos dos tipos de equipos diferentes. Nuestro equipo para presentación de estímulos, en el que se corren las imágenes, y un equipo host en el que hacemos la recolección de datos y nos va a dar la información en tiempo real de lo que la persona está observando. Bueno, lo primero que hacemos con los equipos iTracker es realizar un procedimiento de calibración. Esto nos permite detectar la posición del ojo en la pantalla. Únicamente nuestro participante tiene que observar la pantalla. Y procedemos a validar la información. Mirar la pantalla. Y bueno, eso es básicamente lo que hacemos en el laboratorio. Utilizamos la metodología iTracker para realizar evaluación de piezas multimodales que se puedan presentar en la pantalla, y esto nos permite hacer inferencias sobre procesos cognitivos y atencionales. A ver, este centro de documentación tiene ya muchos años, en realidad tiene como 40 y algo, y se formó a raíz de una idea que tuvo Carlos Patiño, nuestro director de esa época, que reunía profesores del Departamento de Lenguas Modernas y pues especializado ya un poco en el asunto de lenguas indígenas, y se trabajaba en un seminario, en un pequeño seminario de lenguas indígenas que dirigía Carlos Patiño. Participaban la profesora Gabriela de Piñeros, Gabriela Petersen de Piñeros, también Marina Parra, que era una profesora de español, pero que de la parte de lenguas clásicas, pero que se interesaba en lenguas indígenas. Vilma de la Verde, una lingüista muy interesante, que antes había estado dedicada a enseñar gramática del francés. Estaba también Fernando Urbina, que era el filósofo, ya había comenzado su trabajo de fotografía sobre petroglifos del Caquetá y se interesaba en la lengua. Ignacio Pérez asistió durante un tiempo al seminario, y había un informante indígena que era Jitoma, Octavio. Octavio era el informante hablante del Huitoto, era informante del seminario. Entonces se hacían algunas cosas y aparecen los primeros trabajos que tienen que ver con los primeros números de la revista Forma y Función. Entre otras, por ejemplo, ahí apareció una bibliografía especializada en Huitoto, textos de huitotólogos del mundo entero que recogían allí, había gramáticas, léxicos, en fin, una serie de documentos que se analizaban. Entonces todo eso se recogía, además de ya por esa época algunos trabajos de gente que ya estaba en campo, antropólogos especialmente, que habían estado trabajando en esa región de la Amazonia. Y bueno, entonces se recogió un buen número de documentos y nació la idea de hacer una copia de documentación inicialmente sobre Amazonia y sobre el mundo huitoto, de ese seminario que dirigió Carlos Patiño. Estuvo como unos 5 años esa documentación guardada en la época, en el antiguo Departamento de Lenguas Modernas, pero como te había que pasar a algún lado, comenzó a dar vueltas y finalmente nos adjudicaron estas oficinas de acá del Manuel Ancísar. Entonces trajimos la documentación para esta oficina, que pues evidentemente esta es la antigua residencia femenina. En la parte del patio está una estudiante, aquí otra, aquí hay en esta oficina hay una cafetería, pues un espacio para cocina, hay una ducha, y al lado estaba todo este espacio grandísimo. Entonces decidimos que acá, y esto era un closet, algo parecido a un closet, y lo modificamos, lo volvimos a anaqueles para comenzar a guardar la documentación. Y yo quedé encargado, entonces desde esa época de la documentación seguimos haciendo esa tarea de recoger información, recurrimos a entidades. El Instituto Caricuervo, por ejemplo, nos ayudó con todo lo que tenía publicado sobre lenguas indígenas. En ese momento existía Etnollano, la fundación nos ayudó también, nos ayudó Tropembos. En fin, nos daban información no solamente sobre lenguas, sino aspectos que poco a poco vimos que textos que nos podían servir, por ejemplo, textos de los biólogos recogidos con la comunidad X del Amazonas, del Baupés.
y que nos servían a nosotros para poder recolectar información en las lenguas donde estábamos trabajando. Una persona también que trabajó en esta parte mucho fue Carlos Dupont, con el Seminario Inicial de Patiño, y después entonces Dupont estuvo de rector de la Universidad de la Amazonía en comisión, y entonces llamó a varios profesores, entre otros a mí, para trabajar por el lado de Tucanos Occidentales, en el departamento de Caquetá, Putumayo. Estuvimos trabajando con coreguajes, con cionas y un poco con huitotos. De manera que se va recogiendo casi todo el país. Después, por trabajos nuestros de campo, se instaura la modalidad del trabajo de campo. Entonces comenzamos a hacer trabajos de campo en el Caquetá, en el Putumayo. Hicimos trabajo de campo mucho tiempo en La Guajira, pero esto ya es reciente, digamos ya son 1990 y algo, comenzamos con se establece como una práctica del departamento el hacer trabajo de campo. Y en esos trabajos de campo se recogían documentos, por ejemplo, hay muchos documentos aquí fotográficos, hay grabaciones en campo sobre ejercicios de gramática, de fonética, de fonología, se recogieron en forma de cassettes, después en forma de CDs, se recogieron de diversas maneras. Y los estudiantes dejaban parte de ese documental acá, y también algunos hacían informes, algunos hicieron trabajos de grado, que también se conservan acá, pues en mimeografiados. Pues eso fue así, poco a poco fue creciendo hasta que llegó un momento en que ya nos dieron un asistente, un estudiante que era monitor, que se encargaba de meter toda la documentación, indizarla y hacer seriados como el que tenemos ahora. Y teníamos préstamo de libros, los prestábamos, préstamo externo, a los estudiantes del departamento de lingüística, pero también a los de antropología, porque nuestros primeros estudiantes de etnolingüística fueron los de antropología. Esos cursos los dictaba Patiño, se llama lingüística antropológica, los dictó después Gabriela Piñeros, como también lingüística antropológica, y después se volvió etnolingüística, y ya entré yo a trabajar durante mucho tiempo con el departamento de antropología. De manera que entonces teníamos estudiantes allá y acá, y ellos pues utilizaban el centro de documentación. Después se establecen ya cátedras como la etnolingüística o etnografía del habla o algo, que son cátedras que requieren de eso. Entonces llegaron otros tipos de documentos, por ejemplo, hay documentales sobre rituales indígenas hechos aquí por el departamento. Por ejemplo, hay uno hecho sobre el saquero en el Cauca, que servían para los cursos de etnografía del habla y para etnolingüística, ¿no? Por ejemplo, hay tesis sobre Carejona, sobre Nazayúe, sobre Huitoto, muy recientes, que se sustentaron a finales del año pasado, a principios de este año, del 2022, y es lo último que hay, de manera que sí es un poco así a vuelo de pájaro lo que ha sido la idea de este centro, que como ven viene ya recogiendo documentos. Yo creo que tenemos de todas las lenguas indígenas de Colombia, en menor medida documentos sobre lenguas criollas. Hay algunas cosas que dejó Patiño, pues en realidad no con estos investigadores hemos tenido un contacto directo, entonces la información sobre lenguas criollas es más pobre, digamos, pero pues eso me parece a mí que es lo que se ha venido haciendo. Hay, bueno, otros materiales, como les decía, grabaciones, cosas de tipo, digamos, audiovisual, muchos mapas, porque le damos una importancia grande y porque sabemos que en trabajo de campo trabajar con mapas profesionales es importante, pero sobre todo corregir los mapas en trabajo de campo, o por ejemplo buscar los nombres de los lugares geográficos, la toponimia, la hidronimia, buscarlos en las lenguas, ha sido un trabajo muy importante. Entonces levantamos como, en cierto modo, nuestros propios mapas de las regiones donde trabajamos. Son mapas muy valiosos porque con el tiempo pues esos sitios cambian de nombre, desaparecen los originales, o así como desaparecen las lenguas, por supuesto también los nombres de los sitios, y tras de eso pues historia de las regiones y todo esto, ¿no?
Eso es básicamente lo que hay en este centro de documentación que se llama Palabra y Memoria.